Bueno, y el tema de inicio hoy tiene que ver con esto que hablábamos cuando comenzaba sobre ciencia, y es la presencia de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en la región y todo lo que es bueno saber de mosquitos, no solo en cuanto a los virus que transmite o la prevalencia de estas enfermedades en este momento, que se considere que hay brotes epidémicos en países vecinos, sino también qué pasa con los mosquitos. Y para eso está bueno actualizar datos, pero también contar cosas que en su momento estuvieron aquí en Sobre Ciencia. Daniela, ¿cómo andás? Buen día, Daniela Hirfeld. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de mosquitos. Y hago el break. No sé por qué te dije buenos días, pero bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de mosquitos y vamos a hablar de, bueno, en estos tiempos en que parece que pasamos de una epidemia a otra, vamos a hablar de dos epidemias que están sonando en este momento, que son la del dengue y la de chikungunya, unas epidemias regionales, que, como bien decías, tienen como protagonistas a un mosquito, en particular a la Aedes aegypti. Entonces, bueno, ¿qué traemos hoy? Bueno, traemos al mosquito, no a la enfermedad, a Sobre Ciencia, para hablar de la ciencia detrás del mosquito o de lo que hacemos. Primero vamos a ver por qué estamos hablando de dos epidemias o de dos enfermedades que están sonando en la región. En Uruguay, por la proporción poblacional, por el clima y por otras razones, los números quizás no asustan tanto, pero por supuesto son preocupantes. Estamos hablando de que el Ministerio de Salud Pública confirmó 35 casos de chikungunya y de dengue 21. De los de chikungunya muchos son autóctonos. Claro, o sea, esa es la novedad, ¿no? Exactamente, que quiere decir que se contagiaron aquí. No es que fueron a otro país y trajeron la enfermedad o vinieron enfermos. Están circulando mosquitos infestados que, bueno, pueden contagiar a otras que personas. Transmiten el virus. Está bien. En la región es mucho más preocupante, los números son abismales. Por supuesto, en Brasil, 870.000 casos de dengue y 300 muertos. En Argentina, 70.000 y 40 fallecidos. En Colombia, 30.000 casos. En Bolivia, 21.000 casos. O sea, vemos que realmente la proporción de dengue y de fallecidos es alta. Y de chikungunya, que es otra enfermedad también muy similar. En Paraguay, donde hay una epidemia realmente preocupante, 72.000 casos. En Brasil, 84.000, que claro que proporcionalmente es menos claro que en Paraguay. Y en Argentina, 1.300, en Bolivia, 600. Estamos hablando de muchos casos que por supuesto preocupan y hacen que la ciencia mire al mosquito, que es el vector de la enfermedad, del virus en este caso, con mayor atención. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? A ver. En este informe vamos a hablar un poquito de qué necesitamos saber desde la ciencia para prevenir la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a hablar, vamos a escuchar un tape de Gonzalo Budelli, que es investigador del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, que se enfoca en mosquitas y moscas y en particular cómo sienten estos insectos. O sea, el aparato sensorial de esta especie en particular. Sí, y en particular los sentidos somáticos, que no son como el olfato, la vista, el gusto, sino que son aquellos sentidos, aquellos sensores que nos permiten detectar calor, frío, humedad, olores. Eso es lo que estudia Gonzalo en particular en los mosquitos. Y entonces, en esta primera parte del informe, le preguntamos a Gonzalo, ¿qué son los sentidos somáticos y por qué es interesante saberlo desde el punto de vista de la ciencia? En la escuela siempre se habla de esos 5 sentidos, ¿no? Que son visión, olfato, gusto, audición y tacto, pero además nosotros por la experiencia ya sabemos que podemos sentir otras cosas. Por ejemplo, esta mañana cuando salimos de casa estaba frío y eso es parte de los sentidos que se llaman somáticos, que tenemos sensores en distintas partes del cuerpo por los cuales podemos sentir temperatura, irritación, picazón, dolor. En el caso particular de los termorreceptores, tenemos neuronas que están en la médula, que proyectan hacia la piel. Entonces, en las terminales de esas neuronas hay receptores y estos sensores se pueden abrir por aumentos de temperatura o disminución de temperatura. Eso genera una señal eléctrica que se transmite a la médula espinal y de ahí va al cerebro y te avisa: está frío o está caliente, o está muy caliente, corre la mano.
El estudio de los receptores termosensoriales ha tenido como un auge muy importante a partir de su descubrimiento porque expresan células que están relacionadas al dolor. Entonces se los vio como posibles candidatos para terapias de dolor crónico. Lo que yo estudio es termorrecepción y para eso utilizo un modelo biológico que es la mosca de la fruta, que es la misma mosquita que muchas veces encontramos alrededor de las bananas que están un poco podridas o del mate. Y esa mosca se viene utilizando hace más de 100 años en investigación y por más que parezca como algo que es muy distinto al humano, hay un montón de fenómenos biológicos y mecanismos fundamentales para la vida que están conservados desde la mosca al humano. La idea es estudiar cómo las moscas, primero, los receptores moleculares o las proteínas que utilizan para percibir los cambios de temperatura o la temperatura, y después me parece como un modelo sencillo para empezar a ver cómo se integra esa información a nivel del cerebro. Entonces, el estudio de la termorrecepción y de sistemas sensoriales en general, siempre en la mosca, siempre se justificaban para proyectos y artículos, como si entendemos estos sistemas, puede ser importante para entender los sistemas en mosquitos, que como todos sabemos son vectores de enfermedades muy graves y que se quieren combatir, ¿no? Daniela, claramente hay que actualizar estos conocimientos, pero está bueno también traer esta información que ya tuvo su espacio en Sobre Ciencia, en episodios, en programas que se emitieron antes, porque los mosquitos no estaban en ese momento en una situación que nos generara tanta preocupación como ahora, donde tenemos, como decías antes, casos ya autóctonos de chikungunya. Es verdad, siempre nosotros muchas veces hacemos en Sobre Ciencia temas que son atemporales, claro, pero que por supuesto vienen a colación porque son temas que de algún modo van a salir en algún momento, como en este caso de la pandemia de dengue y de chikungunya, hoy o mañana será la resistencia a antibióticos, o sea, son temas que recurrentemente van a tomar algo de actualidad. Entonces, bueno, siempre tratamos de traerlos para contar que en Uruguay se hace este tipo de ciencia. Exactamente, y refrescar los conocimientos que en este momento tal vez sean aún más útiles que cuando lo dimos en primera oportunidad, ¿no? Por supuesto. En este caso, la ciencia, bueno, que genera un conocimiento que a priori parece que no tiene una utilidad práctica, que es la ciencia básica, esa ciencia que es puramente para generar conocimiento, que en este caso Gonzalo nos contó que, bueno, que pueden tener dos aplicaciones. Por ejemplo, el mosquito, lo que estudiar cómo sienten los mosquitos, cómo detectan. No vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar de presas, porque se alimentan, ¿no? Después, obviamente contagian, pero no es su fin principal. Por un lado, para prevenir justamente el contagio con virus transmitidos por mosquitos. Eso nos va a contar en la segunda parte del informe. Y también con moscas, con el mismo sentido, ¿no? Estudia los sentidos somáticos de las moscas, en este caso, para prevenir una enfermedad súper importante que afecta al ganado y que genera, obviamente, mucho impacto económico al país. La mosca de la bichera, ¿no? La mosca de la bichera. De eso vamos a hablar en la segunda parte del informe. La idea es que varias de las cosas que estudiamos en la mosca pueden estar conservadas en mosquitos. Entonces utilizamos ese conocimiento para estudiar cómo el mosquito detectaba la temperatura en humanos o en sus presas. Y para eso lo primero que hicimos fue generar un mosquito en el cual el receptor de temperatura que habíamos estudiado en la mosca, o uno de los receptores que habíamos estudiado, no funciona más, y ver qué efecto tiene en el mosquito. Y pudimos comprobar que la ausencia de ese receptor hace que el mosquito falle en encontrar temperaturas como la temperatura corporal humana. Esto indica que estos receptores que se encuentran en la antena del mosquito son importantes para localizar temperaturas corporales. Lo que sabemos hasta el momento de cómo los mosquitos perciben a sus presas es que lo primero que perciben es CO2, y esto se puede percibir hasta 50 metros de la presa y dispara el comportamiento de búsqueda del mosquito. Una vez que el mosquito está más cerca de la presa,
empieza a utilizar otros sistemas sensoriales. Entonces, como a los 10 metros o 5 metros, empieza a utilizar estímulos visuales, o sea, puede ver como el contorno de la persona y empezar ahí a ver para dónde se dirige. Y después olfato o el olor. Y cuando está a una distancia mucho más cercana, utiliza la temperatura y la humedad como quizás para decidir dónde aterrizar y en el punto donde quiere picar a la persona. La gente en general dice, a mí me pican mucho más los mosquitos que a mi pareja o cosas así, pero los pocos estudios que hay al respecto en realidad indicarían que no hay tal persona que es como un atractor de mosquitos, sino que esa persona reacciona, quizás tiene como una reacción alérgica o algo que le hace percibir mucho más la picadura. El impacto que puede tener esta investigación, obviamente en el mosquito, que es un vector de enfermedades muy graves, si pudiésemos generar un repelente más eficaz, sería como algo importante. Paralelamente estoy empezando una colaboración con el doctor Pablo Fresia y gente de sanidad animal en el INIA para estudiar estos sistemas sensoriales en la mosca lavichera, que es una mosca que afecta el ganado y básicamente detectan una herida en el animal y ahí ponen sus huevos y la larva comienza a comer la carne del animal, ¿no? Entonces se estima que genera pérdidas agropecuarias importantes del orden de los 40 millones de dólares en el país. Entonces también sería bueno poder ver por ejemplo, conseguir generar una trampa que atraiga a estos animales, a estas moscas, y evitar que vayan a las heridas de los corderos o las vacas. Clarísima la investigación, Daniela, y los resultados esperados para un futuro que ojalá sea cercano. Pero a vos que te gusta meterte con los mitos, ¿no? Y decir, bueno, cuándo es cierto o cuándo es falso. Porque hay gente que dice, a mí los mosquitos me comen, y hay otros que dicen, a mí los mosquitos no me pican. Acá desterramos otro sin querer, pero queriendo, ¿no? Porque por supuesto le preguntamos a Gonzalo esa idea, ¿no? De que a mí me pican más los mosquitos que a otra persona. ¿Será por temperatura? Bueno, ahí Gonzalo dice que no, que en realidad no hay esas personas que atraigan atractoras de mosquitos, que debe haber diferentes tipos de variables y factores que pueden hacer que una persona lo piquen y a otros no. Pero que no hay una persona. O sea, clarísimo, todos con repelentes. Todos con repelentes. Vamos a recordar un poquito algunas de las cosas que nos decía Gonzalo. En esta primera placa, por ejemplo, vamos a recordar cómo son los mosquitos, ¿no? Los mosquitos tienen esta forma, pero en particular lo que estudia Gonzalo son estas partes del cuerpo de los mosquitos, que son la probóscide, que es lo que efectivamente pica y succiona, sobre todo en las hembras, que son las que pican. Los machos no chupan sangre, entonces son las hembras. Después las antenas, que por supuesto son las que detectan el dióxido de carbono que contaba del aire, de la respiración también de las personas, que contaba Gonzalo. Los palpos, que son los que sienten, los que perciben el olor, donde están los sensores, ¿no? O sea, en esas estructuras están los sensores que estudia Gonzalo. Y por supuesto los ojos para los estímulos visuales. Y en base a eso, ¿qué es lo que encontraron? En la siguiente placa lo vamos a ver. Entonces, como bien decía Gonzalo, cuanto más lejos está el mosquito, lo primero que capta es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces utiliza, como vimos, esas antenas. Después, a medida que se va acercando, y eso puede pasar a metros de distancia, a medida que se va acercando, como dice ahí, va detectando el olor, ¿no? Después la temperatura y más sobre la piel o sobre a poquitos centímetros ese sabor que hace que detecten dónde está la sangre. Ahora, si yo aguanto la respiración, ¿el mosquito pasa de largo? Bueno, capaz que sí, pero eso tiene que ser lejos. Ya cuando estás más cerca es otro tema. Te salva. Pero bueno, estas investigaciones de Gonzalo, en este caso, que estudia a nivel somático los sentidos y que puede servir para prevenir,
También se complementan con aquellas investigaciones que pueden servir para desarrollar un repelente específico o trampas, como decía Gonzalo, que atraigan a otros. Y después, por supuesto, la virología, que estudia ya más el virus, en este caso que transmite el mosquito, y que desarrolla vacunas como la que ahora se aprobó en Argentina para su uso en el dengue de un laboratorio japonés, Takeda, que es la que se va a empezar a usar en Argentina justamente para prevenir el contagio. Excelente. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta vamos a hablar de hemofilia. No se vayan.